empezamos viendo el plan magistral de Dios. Luego por la tarde estuvimos viendo las 3 representaciones de la Iglesia como casa, como cuerpo y como esposa. Una de las características que vemos en las cartas del apóstol Pablo, algunas de ellas, es que comienza con la parte doctrinal y luego continúa y termina con la parte práctica. Por ejemplo, en la carta a los Romanos eso es lo que hace. Durante los primeros 11 capítulos desarrolla el plan del Evangelio y luego a partir del capítulo 12 hasta el final entonces se centra en lo práctico. También pasa lo mismo en Colosenses, donde los 2 primeros capítulos son doctrinales y luego el tercero y el cuarto va a lo práctico. Y aquí también en la carta a los Efesios tenemos algo parecido, porque comenzando, como hemos visto, en tercer cielo, desde esa panorámica tan elevada donde Él nos lleva, ¿no? Luego va a descender hasta aquí a la tierra. Estamos pisando esta tierra, este mundo, y entonces aquí es donde se tiene que traducir y se tiene que notar todo eso que Dios ha hecho a nuestro favor. Y en esta mañana eso es lo que me gustaría que viéramos, cómo Dios nos lleva de lo viejo a lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo. La tendencia natural es al contrario. La tendencia natural es ir de lo nuevo a lo viejo. Por ejemplo, si yo me compro una ropa, es nueva, pero esa ropa inevitablemente con el paso del tiempo se va a volver vieja. Si me compro un vehículo, ese vehículo cuando salga de la fábrica es nuevo, pero con el paso del tiempo se va a volver viejo. Y si me compro un piso, es nuevo y se vuelve viejo, porque todo en lo humano, en lo natural, lleva esa dirección, va de lo nuevo a lo viejo. Sin embargo, en Dios es lo contrario. Él nos toma de lo viejo, ahora lo explicaremos, para transformarnos en nuevos. Pero vamos a empezar por lo viejo y estamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Bueno, ahora mismo estoy... sí, es en el capítulo 2 y versículo 1, dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una descripción de cuál es el estado natural de cada ser humano. El estado natural, entonces, es un estado de muerte. Aunque biológicamente tengamos vida biológicamente, sin embargo, espiritualmente estamos muertos. Estamos vivos para el pecado, estamos vivos para el desorden, pero en lo que respecta a Dios, estamos muertos. Aquí nos dice, estábamos muertos en el versículo 1 en nuestros delitos y pecados. Ese es el estado natural, entonces, en el que estamos en este mundo, de mortalidad. Y además añade en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente es la fuerza, es la dirección que lleva este mundo. De la misma manera que un río
tiene una corriente, es una corriente que arrastra, que se lleva todo lo que hay ahí y mucho más si está muerto, porque si en un río hay algo vivo, puede oponerse a la fuerza de la corriente, ya que tiene resistencia, ya que tiene vida. Pero aquello que está muerto, la misma corriente del río lo va a arrastrar y se lo va a llevar. Y en ese sentido es lo que el apóstol está describiendo aquí, con esta corriente, esta fuerza que tiene este mundo, que como estamos muertos, no le presentamos ninguna resistencia y simplemente nos dejamos llevar por esa fuerza. Y todo ello está gobernado, como dice ahí, por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay un dominio de toda esa esfera que está controlado por Satanás, por el diablo. Entonces todos nosotros, como dice el versículo 3, estuvimos viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne es nuestra naturaleza en nuestro estado caído. Es esa tendencia que tenemos a ir hacia abajo. Entonces esa carne se manifiesta en la voluntad y se manifiesta en los deseos, que son deseos malignos, que son deseos que van contra la voluntad de Dios. Y de esa manera es como nos convertimos, como dice aquí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira significa hijos de condenación, hijos del infierno. Ese era nuestro destino, con esa corriente que nos llevaba inevitablemente hacia la destrucción. Así que este es el estado terrible en el que estamos en este mundo. Y el apóstol va a añadir todavía algo más a esta descripción en el capítulo 4 y versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que aquí, de nuevo, vuelve a describir cuál es el estado natural. Es la vanidad de la mente. O sea, los pensamientos, por muy brillantes que puedan parecer, por muy inteligentes que puedan parecer, en realidad son pensamientos vacíos, son pensamientos huecos, pensamientos vanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, en tinieblas. No hay luz, no hay claridad. Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento está todo sumido en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, o sea, extraños de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero es una ignorancia no inocente, porque puede haber a veces una ignorancia inocente, ¿verdad? Pobrecito, es un ignorante, no sabe, no conoce, no entiende, pero esta clase de ignorancia no es una ignorancia inocente, es una ignorancia culpable, porque deliberadamente, voluntariamente, no quiere saber nada acerca de Dios, por la dureza de su corazón. En lugar de haber sensibilidad hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios, lo que hay es una dureza, un rechazo hacia lo que viene de Dios, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que esto termina en una vida de desorden, en una vida de desenfreno, donde lo único que se busca es precisamente todo esto, la lascivia, la codicia en cualquiera de sus formas, ya sea la codicia sexual, ya sea la codicia material, cualquier tipo de desorden, de codicia, entonces está aquí contemplado. Así que este es el estado en el cual nos encontramos. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Toda esta descripción de este estado natural se resume en una frase que tiene solamente 2 palabras, pero son 2 palabras muy importantes. Viejo hombre. Viejo hombre. Fíjate el orden de las palabras. Primero viejo y luego hombre. No es hombre viejo. No es lo mismo. Un hombre viejo es el que por edad ha llegado a ser viejo. Eso es un hombre viejo. Pero aquí el apóstol no está hablando de hombre viejo, sino de viejo hombre. Y entonces el calificativo viejo define la naturaleza de ese hombre. Es viejo por naturaleza, no por edad, sino por esa naturaleza. Y ese viejo hombre está viciado, o sea, está torcido conforme a los deseos engañosos. Está envuelto, está controlado, está dominado por esos deseos. Esta es la condición, este es el estado en el que venimos a este mundo y nos encontramos, y a medida que va pasando el tiempo se va fortaleciendo y se va afirmando para nuestra perdición. ¡Qué terrible condición la que nos encontramos! ¡Qué desesperada condición! Porque aquí no valen reformas morales, reformas religiosas, reformas sociales. El viejo hombre seguirá siendo viejo hombre, no importa si es religioso o no es religioso, no importa si es moral o no es moral, no importa si es buen ciudadano o no es buen ciudadano, el viejo hombre seguirá siempre siendo viejo hombre. Y a pesar de las apariencias y a pesar de lo superficial, siempre habrá en su interior ese corazón, ese espíritu, entonces, que está definido por este término que es el de viejo hombre. Así que tenemos motivos para desesperarnos, para llorar, para clamar, ante esta situación terrible. Pero, y aquí está el pero de Dios, del capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, y este pero es lo que va a hacer la diferencia. En este pero está nuestra salvación. En portugués, ¿cómo es? ¿Mais? Mais, ¿no? Mais, vale. Sí, también en español tenemos la palabra más. Es más Dios. Bueno, aquí está, pero Dios es lo mismo, ¿no? Entonces, bendito pero de Dios. Ya en el Antiguo Testamento tenemos algún pero de Dios que hizo la diferencia. Por ejemplo, si vamos un momento al libro del Génesis, al capítulo 39, y versículo 21, mejor 20, Génesis 39, 20,
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Se refiere al momento cuando José es calumniado por la esposa de Potifar, entonces, y es arrojado en la cárcel. Y todo haría indicar de que el destino de José está sellado. No solamente ha sido vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, sino que ya en Egipto también ha sido echado en la cárcel y allí se va a pudrir, allí se va a morir. Pero el Señor estaba con José. Y esa presencia, ese pero de la presencia de Dios con José es lo que va a hacer la diferencia. Y de ese agujero de la cárcel, José va a ser levantado hasta el lugar principal en Egipto. Hay un segundo pero también, que tenemos esta vez en la vida de David. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 14. En esta fase de su vida, David está escapando, está huyendo de Saúl, que lo quiere matar. Y Saúl tiene toda la fuerza en su mano para poder hacerlo y lo podría haber hecho, pero, y ahí es donde está, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. O sea, no fue la astucia de David, no fue la habilidad de David para escapar de esta situación que parecía no tener salida, sino ese pero, o sea, esa intervención de Dios salvadora a favor de David, lo que le libró de su implacable enemigo. José experimentó el pero de Dios en su vida, David experimentó el pero de Dios en su vida, pero con todo lo maravillosos que son esos peros que hemos visto, no tienen prácticamente casi nada que ver con este otro pero de Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquellos peros de José y de David les libraron de algo, de un peligro temporal y de un peligro terrenal. Era un peligro importante, pero después de todo era temporal y terrenal. Pero el pero de Dios, de Efesios 2:4, no nos libra de un peligro temporal o terrenal, sino nos libra, nos salva de un peligro, de una condenación eterna. Y es por esto por los que este pero sobrepasa infinitamente a los otros que hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que ese amor y esa misericordia, rico, gran amor, es la fuente entonces de nuestra salvación, de sacarnos de ese estado miserable que hemos visto antes en el que nos encontramos, del viejo hombre. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ayer veíamos en Cristo. En Cristo es el canal, Él es el medio mediante el cual Dios nos transmite sus bendiciones. Y fuera de Cristo no hay bendición posible. Aquí nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que aparte de Él nos quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, 3 veces aparece la preposición con Cristo. Nos dio vida con Cristo,
con Cristo nos resucitó y con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Vida, resurrección y glorificación, todo ello con Cristo. Así que pasamos de lo más bajo a lo más alto, a lo más elevado, con Cristo. Ese es el cambio, la obra de Dios que efectúa mediante este pero que Él nos está enseñando aquí. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que es por gracia, es por su misericordia entonces que recibimos la salvación, y es un don de Dios, tanto la salvación como el medio de la salvación, que es la fe, no por obras, no por méritos, no por justicia propia, para que nadie pueda jactarse, para que nadie pueda enorgullecerse. Somos hechura suya, somos creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí aparece una palabra muy importante, que es la palabra creados. Somos creados en Cristo Jesús. Crear es un verbo que en toda la Biblia está reservado para Dios. Solamente Dios puede crear. Nosotros, los seres humanos, podemos hacer, podemos elaborar, podemos diseñar, podemos formar, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos crear. Crear solamente es algo reservado para Dios. Y esto es precisamente lo que aquí dice la palabra, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera que Dios hace en nosotros un nuevo hombre, una nueva naturaleza. No reforma, no cambia el viejo hombre. El viejo hombre no tiene remedio, el viejo hombre no tiene solución. Con el viejo hombre no se puede hacer nada. El viejo hombre está irremisiblemente perdido. Pero Dios entonces lo que hace es hacer en nosotros una nueva creación, un nuevo hombre, creados en Cristo Jesús. De nuevo volvemos a ver la importancia suprema que Cristo tiene en todo el plan, en todo el propósito de Dios para con nosotros. Fuera de Cristo no hay esta nueva creación y no hay este nuevo hombre. Este nuevo hombre lo vamos a ver a continuación en el capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate las cualidades que tiene este nuevo hombre. Ha sido creado, dice el versículo 24, según Dios, o sea, conforme a Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad son cualidades que Dios tiene, son atributos que Dios tiene. Y entonces a este nuevo hombre Dios le comunica esas cualidades suyas, de tal manera que este nuevo hombre es hecho a su imagen. Dios hizo a Adán a su imagen
pero esa imagen se desfiguró, esa imagen se estropeó por el pecado y por la caída. Y lo que Dios hace aquí es crear un nuevo hombre con estas nuevas cualidades que son, según Dios, como son la justicia, la santidad y la verdad. Y fíjate el proceso que aquí se nos está diciendo que hemos de hacer. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esta mañana lo primero que hice al levantarme fue ir a la ducha. Lo que tuve que hacer fue despojarme de la ropa que tenía puesta, meterme en la ducha y a continuación no ponerme la misma ropa que tenía de ayer, sino ponerme una ropa nueva, una ropa diferente. Despojaos del viejo hombre. Tenemos que desechar, tenemos que echar fuera todo lo que a continuación vamos a ver que es propio del viejo hombre. Despojarnos de ello, quitarlo de encima. Nos ha estado acompañando toda la vida. Huele mal, pero en el momento en el que somos creados en Cristo Jesús, entonces comienza este proceso de quitarnos toda esa vieja naturaleza que llevamos encima. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovarnos en nuestro interior. En esta mañana la ducha me renovó. Sí, salí nuevo de la ducha. Venía sudoroso ya de ayer mismo, pero la ducha, el agua, entonces me ha renovado y me he vestido con la ropa nueva. Vestíos del nuevo hombre. Este es el proceso, el procedimiento, entonces, que hemos de estar realizando continuamente. Porque este viejo hombre tiene una serie de patrones de conducta que lo marcan, que lo definen. El viejo hombre tiene viejas palabras. Allí en este capítulo 4 y versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira. La mentira es propia del viejo hombre. Es recurrir siempre al engaño, tratando de aparentar la verdad, pero sin embargo ocultándola y cambiándola por la mentira. Tiene que ver mucho el viejo hombre con las palabras, es decir, con lo que decimos. En el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y las palabras corrompidas son también propias, naturales del viejo hombre. En el capítulo 5 y versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Palabras vanas, palabras necias, es todo conversación que va en esta dirección, en esta línea. También en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Y ahí se está refiriendo a los discursos engañosos que hay en este mundo, que quieren penetrar en nuestro interior. Si de la abundancia del corazón habla la boca, como dijo Jesús en determinada ocasión, entonces, como el viejo hombre está en el corazón, lo que va a brotar de ese corazón viejo van a ser todas estas palabras que aquí estamos diciendo. En la conversación, en lo que decimos con nuestras palabras, se nota cuál es nuestra condición de viejo hombre.
Pero no solamente las palabras, es que el viejo hombre está movido también por viejas pasiones, por viejos deseos. Este capítulo 5 y versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Estas son las viejas pasiones por las que también el viejo hombre está movido. La fornicación, la lujuria, la codicia sexual, la inmundicia, la suciedad, la avaricia, la codicia también por el dinero, el deseo de acumular, el deseo de tener y de ganar como meta suprema en la vida. Son las viejas pasiones. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El viejo hombre está movido también por viejos estímulos. Viejos estímulos. Busca estímulos que le levanten, que le animen. Y esos viejos estímulos los tenemos ahí en el capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y quien dice vino, dice cualquier sustancia tóxica, cualquier sustancia estupefaciente que podamos buscar precisamente para encontrar euforia, para encontrar placer, para encontrar deleite. Son los viejos estímulos que el viejo hombre tiene. Y en definitiva tenemos la vieja conducta que lo mueve. En el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba, robar, apropiarse de lo ajeno. Palabras, estímulos, conductas, presiones. Es todo un envoltorio que domina y que mueve a este viejo hombre. En contraste con eso está lo que mueve al nuevo hombre. Al nuevo hombre. El nuevo hombre tiene nuevas palabras, nueva manera de hablar, de decir. Este capítulo 4 y versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Dado que hemos sido creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, entonces esa verdad se va a manifestar en la conversación que vamos a tener los unos con los otros. Y estas palabras salen, estas nuevas palabras salen una y otra vez en estos textos. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras de gracia, palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que animan. No palabras destructivas, no palabras que hacen daño, que hacen mal, sino todo lo contrario. Allí también tenemos en el capítulo 5 y versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esas palabras se han transformado también en música, en alabanza, en canciones, como las que estamos teniendo aquí. Es un cambio total y definitivo. Me acuerdo en mi vieja vida, la música que nos gustaba oír era otra música muy diferente a la que luego quería escuchar y yo mismo quería cantar una vez que vine a Cristo. Había grupos de rock satánicos
donde era lo que nos gustaba escuchar. Algunos grupos de aquellos satánicos tenían letras sobre Jesús, y de tal manera que hubo alguna amiga mía que me dijo, esta gente, aquel grupo se llamaba Black Sabbath. Black Sabbath significa sábado negro. Ya con el nombre del grupo ya te puedes imaginar por dónde iba la letra y la música de todo aquello. Pero metían en las letras de las canciones el nombre de Jesús. Y una amiga me dijo, es que Black Sabbath aman a Jesús. Yo la creí, porque en aquel momento yo estaba sumido en la ignorancia y sumido en las tinieblas. Luego me di cuenta, cuando se produjo el cambio en mi vida, entonces, de que todas aquellas letras eran algo diabólico, algo terrible. Las nuevas palabras, aquí cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El nuevo hombre tiene nuevos deseos. Capítulo 4 y versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevos deseos que están movidos, están gobernados por esta entrañable misericordia y perdón. Sabiendo que hemos recibido el perdón vertical, ejercemos, el nuevo hombre ejerce el perdón horizontal hacia los que están a su lado. Es los nuevos deseos, como en el capítulo 5 y versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuevo deseo de andar en amor y nueva conducta, nueva forma de vivir. Si antes era el hurto, el robo, el apropiarse de lo ajeno ilegalmente, ahora es la honradez, el principio que guía. Versículo 28 del capítulo 4. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nuevos estímulos. Hay nuevos estímulos. Los viejos estímulos ya hemos visto lo que eran, ¿verdad? El vino, los estupefacientes y cosas por el estilo. Pero el nuevo estímulo lo tenemos allí en el versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que me estimula, lo que me mueve ahora para andar de esta nueva forma, como nuevo hombre. Entonces, es un cambio total, es un cambio que afecta a toda la personalidad, y no solamente a mi personalidad, sino que va a afectar también a mis relaciones familiares, mis relaciones laborales, mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, porque a continuación en el capítulo 5 vamos a ver el papel del marido y de la esposa. Vamos a ver el papel de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, de los siervos hacia los amos y de los amos hacia los siervos. Es decir, esta nueva vida en Cristo no solamente es para las cuatro paredes de un recinto, de una iglesia o como se llame, sino que es algo que trasciende, es algo que va más allá y que se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, sea cual sea el ámbito, el familiar, el social, el laboral. Todo ello es transformado, es cambiado. La misma percepción del tiempo. El tiempo es el lapso de vida
que tenemos aquí abajo. ¿Cómo vamos a emplear ese tiempo? Aquí en el capítulo 5 y versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, me doy cuenta, tengo un tiempo, no sé cuánto tiempo es, yo seguramente tengo menos tiempo que la mayoría de vosotros aquí, en esta tierra. Y por eso quiero aprovechar el tiempo que Dios me haya dado de la mejor manera posible. No quiero malgastarlo, no quiero pasarlo sentado en un sofá viendo la televisión, holgazaneando. Quiero aprovecharlo y aprovecharlo para Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una transformación, es un cambio de lo viejo a lo nuevo. Es la inversión, lo contrario de lo natural. Lo natural es de lo nuevo a lo viejo, pero en Dios es de lo viejo a lo nuevo. Fíjate en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo hombre, nueva mujer es. En Cristo. La pregunta que te hago en esta mañana es, ¿estás en Cristo? Porque si no estás en Cristo, no importa que tengas 15 años o 20 años o 30 años, que estés todavía en la juventud, eres viejo, vieja. Si estás en Cristo, no importa que tengas 60 o 70 o 80 años, eres nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, se terminaron. He aquí, todas, y hemos visto ese todo manifestado en palabras, en deseos, en conducta, en estímulos, la práctica, relaciones de todo tipo, todas son hechas nuevas. De tal manera que aquel que está en Cristo y por lo tanto es un nuevo hombre, una nueva mujer, se convierte en el anticipo de lo que Dios hará un día en toda la nueva creación. Si vamos un momento al libro de Apocalipsis, al capítulo 21 y versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El primer cielo y la primera tierra son estos que nosotros estamos viviendo en ellos, pero son viejos. Desde el momento que aconteció la caída, desde el momento que entró el pecado en el mundo, comenzó un proceso de deterioro que hizo que aquello que era nuevo, fuera convirtiéndose en viejo paulatinamente. Pero el propósito de Dios aquí es crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice en el versículo 5,
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto está en el futuro, esto está por venir y no sabemos cuándo será. Será, no sabemos el momento, pero ciertamente ocurrirá. Pero el hombre y la mujer nueva que ahora está en Cristo es el anticipo, aquí y ahora, de toda esa grandiosa y maravillosa nueva creación. Así que termino otra vez lanzándote la pregunta que he hecho antes. ¿Eres ese nuevo hombre, esa nueva mujer que está en Cristo? Porque eso es de lo que depende todo.